Assalamu alaikum. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Bienvenidos a otra sesión, a otra clase de estudios islámicos. El día de hoy tenemos un título muy especial. Tenemos la pregunta de quién fue el profeta Muhammad. Que la paz y bendiciones sean con él. Vamos a estudiar un poquito de la vida de este profeta, que fue el último profeta mandado a la humanidad. Pero antes de empezar a discutir, vamos a decir el capítulo de Al-Fatiha, que es el capítulo para empezar nuestra sesión y tener bendiciones. Vamos a ver, está en el árabe, está con la transliteración y está con la traducción al español. Si acaso gustan, pueden seguirlo. Aquí pueden leerlo, que viene siendo la pronunciación del árabe. Dice, Bismillahirrahmanirrahim. ¿Quieren intentar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu lillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladina anamta alayhim ghairil maghdubi alayhim waladhalin. Muy bien, excelente, muy bien. Vamos a leer la traducción, vamos a decirlo juntos. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Todas las alabanzas son para Dios, Señor de todo cuanto existe. Señor de todo cuanto existe. El compasivo, el misericordioso, soberano, absoluto, del día del juicio final. Solo a ti te adoramos y solo de ti imploramos ayuda. Guíanos por el camino recto, el camino de los que has colmado con tus favores, no el de los que cayeron en tu ira, ni el de los que se han extraviado, ni el de los que se han extraviado. Amén. Muy bien. Muy bien. Es algo bonito. Se siente paz y tranquilidad al decir estas palabras en árabe y en español, nuestro propio idioma. Aquí comenzamos, estamos hablando de cuándo comenzó la vida del profeta. Antes habíamos comentado de que hubo muchos profetas en el transcurso de la humanidad. Ahora nos vamos a enfocar solamente en el último profeta que Dios, Alá, nos mandó a nosotros los humanos. ¿En qué tiempos vino a nacer el profeta Muhammad? Porque existió, fue un ser humano. ¿Cuándo vino a esta vida, a este mundo? Él nació durante la época
cuando existía demasiada ignorancia en Arabia. Demasiada ignorancia. ¿Qué tipo de ignorancia? Había mucha maldad. La gente era terrible en ese lugar. Había guerras sangrientas, guerras a muerte. Había incremento de saqueo. Todos robaban a todos. Y la matanza de las hijas recién nacidas. En cuanto nacía una niña, una bebita, las enterraban vivas. Eso era lo más cruel que se podía tener en ese entonces. Y también se habían extinguido casi por completo las cualidades morales. Ya no respetaban lo que es bueno y lo que es malo, solamente el deseo, al estilo animal, ¿verdad? Por instinto. La sociedad árabe estaba pasando por el periodo más oscuro y triste de su historia, de la historia de Arabia. En ese ambiente es cuando nace el profeta. ¿Dónde nació profeta? Estamos hablando de una persona, pero ¿dónde está eso? Siempre en nuestra mente pensamos, ¿y dónde queda ese lugar que mencionaron? Un poquito más de lo que tenemos aquí. Aquí está el mapa del mundo. Estamos en el Medio Oriente. Aquí está Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica. Claro, ahí está México. Tenemos a África, tenemos a Asia. En el Medio Oriente, ese cuadrito es esto que está aquí. Aquí está Arabia. ¿Dónde nació él? Él nace en Meca. Falleció en Medina, pero nació en Meca. Es el lugar más sobresaliente de Arabia. Muhammad nació, el profeta Muhammad nació en la ciudad de la Meca, Arabia Saudita, en el presente, en el 570, el año 570. Así que hace demasiado tiempo. Él fue el último profeta de Dios, quien trajo una escritura divina a este mundo. Él fundó la religión del Islam como lo conocemos en el día de hoy. La palabra Muhammad significa el alabado, the praised one, el alabado. El profeta Muhammad, que la pasea con él, es un descendiente del profeta Abraham. Anteriormente habíamos hablado de todos los profetas, cómo empieza con Abraham y seguimos la descendencia, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un poquito de eso. Él es descendiente del profeta Abraham, que la pasea con él a través de su hijo mayor. Tuvo dos hijos, el profeta Abraham, Isaac e Ismael. Él desciende del profeta Ismael. Nació en una familia de carácter noble. El nombre de su madre, de su padre era Abdullah. Ese es el nombre del papá del profeta, de Muhammad. Y su madre se llamaba Amina. Creo que en español también tenemos Nina, ¿verdad? Guillermina les llaman Nina, pero esto es Amina, como la señora. Su mamá se llama Amina, Guillermina. Oh, muy bien. Mire, qué cosas. Así que ahí tenemos el lugar donde nació él, la geografía. Habíamos hablado, mencionaron el profeta Adán. Aquí están más o menos la descendencia directa de él o antecedentes. ¿Quiénes fueron los antepasados del profeta Muhammad? Era hijo de Abdullah, acabamos de mencionar, el papá de él era Abdullah, la mamá Amina. Era hijo de Abdullah de Abdul Muttalib. Aquí está Abdullah. Vamos a empezar aquí. Aquí tenemos a Adán, Noé, Abraham. Hay muchos otros profetas, pero por el momento tenemos estos. Tenemos a Isaac y tenemos a Ismael, que fueron hermanos. Él es el mayor, él es el menor. De Isaac tenemos a Jacob,
José, Moisés, Aarón, María y Jesús. ¿Ok? Aquí está la descendencia de Jesús, los antepasados de Jesús, el profeta. De parte de Ismael tenemos nosotros, de él descendió Abdul Muttalib. Y él viene siendo el abuelito de Muhammad. Él es el papá de Muhammad, que se lo conocemos también por el sello de los profetas y mensajeros. Sello quiere decir cuando hacemos una firma en un documento, le ponemos el sello, ¿verdad? Final. Él lo conocemos como el sello de los profetas y mensajeros. ¿Qué quiere decir? Después de él ya no va a haber más. Él fue el último profeta que Dios nos mandó a la humanidad. Pero ¿qué pasó? Su padre, Abdullah, que era hijo del líder Abdul Muttalib, él era un líder de las tribus. Falleció aproximadamente en la época del nacimiento de Muhammad. No alcanzó a ver a su papá. Falleció antes que naciera. Su madre, Amina, falleció cuando él tenía más o menos 6 años. Estaba chiquito, así que quedó huérfano. ¿Quién lo cuidó? Claro, la familia del papá y la familia de la mamá. ¿Cómo fue su periodo de lactancia cuando estaba bebito? En ese entonces la mayoría de los árabes acostumbraban a tener nodrizas. Tenían de costumbre entregar a sus pequeños ciertas mujeres que vivían generalmente en las afueras de la ciudad para que tuvieran más ambientes sanos y puros. Ellos tenían a esas personas que les dieran, que fueran las nodrizas. El recién nacido, el bebé, solo fue amamantado por su madre durante 3 días. Ella estaba pasando por el luto de haber perdido a su esposo y es todo lo que pudo hacer. Después de haber fallecido el papá, o sea, el esposo de Amina, la otra persona, Halima, era la madre de leche del bebito de Muhammad. Antes de que él naciera, ya había profecías. Cuando Jesús, hijo de María, dijo, eso lo tenemos en el Corán, capítulo 61, verso 6. Es lo que dice, cuando Jesús, hijo de María, dijo, hijos de Israel, yo soy el que Dios ha enviado en confirmación de la Torah. Va a confirmar que ya mandó el libro para los judíos, anterior a mí. Y como anuncio de un enviado que vendrá después de mí, llamado Ahmad. O sea, está mencionado de nombre. Y en la Biblia también está mencionado eso. Pero cuando vino a ellos con las pruebas claras, dijeron, esto es magia manifiesta. Fue rechazado. Cuando dijo Muhammad, aquí estoy, Dios me ha enviado, lo rechazaron todos. Casi todos los profetas han sido rechazados y los han matado. ¿Sí? ¿Qué más dice el Sagrado Corán acerca de la venida del santo profeta Muhammad? Cuando, aquí está también, es lo mismo, pero tiene más información, y de cuando Jesús dijo que María les dijo a los israelitas que en el Corán estaba escrito, mencionaron la Biblia. De cuanto de la Biblia me precedió y anunciador de un mensajero que vendrá después de mí. O sea, en el Corán dicen que en la Biblia decía lo siguiente. O sea, los dos corroboran, no dicen algo distinto. Muchas personas dicen,
es que el Corán dice algo distinto que la Biblia. Muchas cosas son similares en lo que es la verdad, pero cuando hay discrepancias, entonces ahí es cuando tenemos que ponernos a pensar, ¿tiene sentido o no tiene sentido? ¿Verdad? Muchas cosas no tienen lógica. Al nacer y crecer después el profeta, claro, encontró a su esposa. ¿Cómo fue la vida del profeta Muhammad? Él se casó con Hadilla. Hadilla, o en inglés, en árabe es Hadilla, ella era de las personas más ricas de la región. Ella se llamaba Hadilla binti Huwailid, la hija de Huwailid. Era la persona más rica y ella le dio el trabajo a él de que manejara todas sus empresas. Y lo hizo muy bien. Le gustó la personalidad de él y se casó con él. Ellos dos tuvieron, de acuerdo con algunas narraciones, tuvieron 6 hijos, 2 varones y 4 mujeres. Los varones fueron Qasim y Abdullah. Las mujeres eran Rokaya, Zainab, Kulthum y Fátima. Los 2 hijos varones, cuando estaban bebitos, cuando estaban chiquitos, fallecieron antes de que el profeta diera a conocer al mundo que era un profeta, que es a los 40 años. Cuando él tenía 40 años es cuando le dijo al mundo entero que estaba aquí para guiarlos. Antes de que él se anunciara como profeta de Dios, ella tenía esa fe, esa personalidad, que todos asistían a él, querían estar cerca de él por su honestidad, porque no decía mentiras, tenía una personalidad bonita, era amable, era inteligente, era justo, hasta con los enemigos. La fe e impecabilidad del profeta Muhammad previa a su misión profética. Así era él antes de ser profeta. Desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte, Muhammad, que la paz sea con él, nunca adoró a ídolos. Siempre él estuvo practicando monoteísmo. No es como que se convirtió en un profeta, nació siendo profeta. Sus tutores o protectores, que eran su tío y su abuelito, porque era huérfano, también fueron monoteístas. No viene no viene de familias que eran politeístas. Viene de familias que creían en un solo Dios siempre. El testimonio de ello es que el suceso que relatamos con motivo de los acontecimientos, cuando él nació, él nació en el año del elefante. En ese entonces era conocido como el año del elefante. Nada más es el 570, pero le llamaban el año del elefante cuando un ataque de elefantes querían destruir la Kaaba. Ahora, al principio, cuando él empezó a recibir la revelación, lo primero que se reveló fue lo que tenemos aquí. Ese es el primer capítulo. A pesar que empezamos con la oración de la Fátiha, la apertura del libro, ese no fue el primer capítulo, que nos pone a pensar por qué nos dijo Dios, Alá, que escucháramos este capítulo. La primera etapa en la proclamación de la verdad. ¿Cómo empieza la revelación? Aquí dice Bismillah Rahman Rahim. Este es el capítulo
del coágulo de sangre. Pero ¿qué es lo que dice él? Dice, lee, oh Muhammad, en el nombre de tu Señor, quien creó todas las cosas, creó al hombre de una célula embrionaria. Lee que tu Señor es el más generoso. Enseñó la escritura con la pluma y le enseñó al hombre lo que éste no sabía. Ahora pregunta, ¿por qué antes de decirnos tienes que rezar, tienes que ayunar, tienes que ser bueno con tu familia, con tus padres, tienes que ser bondadoso? ¿Por qué piensan ustedes que Él nos reveló primero esto antes que nada en el libro? De 114 capítulos, este fue el primero. ¿Por qué comienza con la palabra iqra? En árabe, lee. Eso se transmite, se traduce a edúcate, supérate, escribe, estudia, mejórate. ¿Por qué Él está diciendo esto? Y nos está recordando cómo nos creó de una célula embrionaria en el vientre de nuestras madres. ¿Por qué tenemos esto? Yo me pongo a pensar, y dice que enseñó la escritura con la pluma. ¿Con qué escribimos nosotros? Con la pluma. ¿Por qué dice lee? Yo me pongo a pensar, si yo quiero aprender que a rezar, que a ser bondadosa, quiero saber cómo ayunar, puede venir alguien a enseñarme o yo puedo ir a una clase, pero yo solita decido qué tanto quiero aprender. Está en nosotros, qué tanto queremos avanzar. Y para mí es muy significativo porque después de esto podemos hacer cualquier cosa a través de la lectura, del estudio, y nadie va a venir a nuestra casa a tocar que nos va a enseñar algo. Tenemos nosotros que alcanzar, que buscar, que afanar, ¿verdad? Que luchar por ser mejores personas humanas. ¿Sí? Así que desciende todo lo demás que está en el Corán, desciende por esta puerta. Y eso está aquí en el Sagrado Corán. La vida siguió, en el caso de él, ¿quiénes fueron? Claro, él se casó, tuvo descendencia. ¿Quiénes fueron la familia de él? Los más importantes aquí los tenemos. Tenemos a él, a su hija Fátima, el esposo de Fátima, que es Ali, y los dos niños, Hassan y Hussein, que los conocemos como la Sagrada Familia. Aquí tenemos la familia más detallada. Él está aquí, el profeta, tiene sus hijos e hijas, tiene a su hija Fátima, que se casó con Ali, tuvieron a Hassan y a Hussein. ¿Sí? ¿Por qué digo eso? Porque en la descendencia del profeta tenemos todavía aparte, ellos están aquí, Hassan y Hussein están aquí, tenemos a Fátima, Hassan, Hussein, todos ellos son la familia del profeta, por eso él está aquí en medio, Muhammad y Ali, que viene siendo su primo, que le siguió a él. Aquí está con más detalle. Lo último que él dijo antes de fallecer, hizo una peregrinación de Medina, fue a la Kaaba en Meca y fue cuando él anunció que iba a fallecer. ¿Cómo sabía él? Dios mandó un ángel que le dijera, que diera un mensaje a toda la gente
más de 150,000 personas, que les diera el mensaje de que iba a fallecer en aproximadamente 3 meses. ¿Qué es lo que dijo él? Él dijo que era su última peregrinación y que a él le habían ordenado que hiciera un púlpito. Todas estas que miran aquí, ven ahí la gente, él está como una loma hecho de sillas de los camellos, porque todos venían de la peregrinación a sus casas. Y dijo que anunciara que antes de que falleciera, tenía que decir las siguientes palabras. ¿Qué palabras? Que el que dejaba encargado era Ali. Él está aquí, está levantando la mano de Ali, que él iba a ser el que iba a seguir después de su fallecimiento. ¿Por qué es importante? Porque él nos estaba guiando, pero si está faltando, ¿quién más nos va a guiar? La persona más cercana a él, que aprendió todo de él. ¿Cómo sucedió la expansión del Islam al fallecer, antes de fallecer y después de fallecer él? Se expandió el Islam por toda la región hasta nosotros. Aquí en el presente estamos obteniendo de una persona que Dios lo puso al cargo de la humanidad en ese entonces, estamos recibiendo beneficios. Estamos aprendiendo de él. Estamos tratando de imitarlo. ¿Dónde está su sepultura? En este lugar existió su casa, en Medina, en Arabia Saudita. Aquí dice, la santa y pura alma del mensajero de Dios levantó vuelo hacia la morada eterna. Un mediodía del día 28 del mes de Safar, es cuando falleció él. Safar 28, fue colocada sobre su cuerpo una tela yemenita. El llanto de las mujeres y los parientes cercioró a los que rodeaban la casa de que el gran profeta había fallecido. Termina la vida de él, pero no termina el mensaje. El mensaje sigue. Ha llegado hasta nosotros, los conversos, y sigue adelante a través de la comunicación y las presentaciones. Él nos dijo que nos dejaba 2 cosas muy importantes en ese mismo púlpito, que nos dejaba el Corán y nos dejaba su Sagrada Familia para poder nosotros comunicarnos los unos con los otros en la mejor manera y con Dios. Muchas gracias. Aquí tenemos una súplica, una oración que dice, oh Señor mío, Señor nuestro, perdónanos a nosotros y a nuestros hermanos que nos han precedido en la fe. No infundas en nuestros corazones rencor hacia los creyentes. Señor nuestro, tú eres compasivo, misericordioso. Muchas gracias por su atención. Que Alá los bendiga y que la paz quede con ustedes. Gracias.